Oficina Nacional de Estadística. 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, República Dominicana, Provincia Monseñor Noel, octubre del año 2022. Mi nombre es Israel Báez Herrera. Soy encargado de polígono del municipio de Piedra Blanca y en esta ocasión estaré actuando como facilitador de empadronadores y supervisores previo al inicio del proceso censal. Esperamos poder ser de utilidad para un buen aprendizaje de todos los aquí presentes. Los temas que vamos a tratar: primero veremos algunos criterios en el desempeño de los empadronadores o empadronadoras. Luego veremos algunos términos y definiciones relativos al censo. Criterios y desempeño del empadronador o empadronadora. Dado el hecho de que el empadronador o empadronadora es la persona responsable de la actividad más importante del censo, por su interacción directa con las personas y la plataforma de censado, resulta mandatorio que estos conozcan los criterios bajo los cuales deben realizar sus tareas a fin de obtener los mejores resultados posibles. Trabajando en consonancia con el supervisor y a su vez con el encargado de polígono, el empadronador o empadronadora deberá tomar todas las medidas previsorias que hagan falta a fin de llevar a cabo las actividades dentro del segmento censal que le corresponda, observando siempre un estricto cumplimiento de las pautas que le hayan sido trazadas. Toda la información manejada por los empadronadores deberá ser siempre tratada con estricta confidencialidad. Además, para el manejo de cualquier dificultad que se pueda presentar, los empadronadores dispondrán de asistencia constante por parte de un supervisor, del soporte técnico y de su encargado de polígono. Antes de iniciar el proceso de censado, el empadronador o empadronadora deberá cumplir con algunos criterios elementales como: primero, participar de manera activa en todo el proceso de capacitación. Segundo, mostrar una actitud proactiva coherente con los objetivos del proceso censal. Tercero, realizar un recorrido de reconocimiento en toda su zona de trabajo junto a los supervisores y encargados de polígono que le correspondan. Luego, durante el desempeño de sus funciones, el empadronador o empadronadora deberá asegurarse de: primero, visitar todas las viviendas, sean particulares o colectivas, que le sean asignadas. Segundo, presentarse e identificarse en las viviendas de la manera más apropiada posible. Tercero, utilizar siempre un lenguaje respetuoso e inclusivo al momento de realizar la entrevista. Cuarto, vestirse de forma decente y acorde a la ocasión del momento, que es el censo. Además, debe evitar gestos y expresiones reactivas frente al entrevistado. Debe evitar a toda costa las conversaciones ajenas al proceso censal, las cuales puedan desviar su atención. Debe identificar en el mapa de manera correcta la vivienda que corresponde y, en caso de que ocurra algún error, reportarlo a su supervisor inmediato. Además, debe utilizar y anotar la numeración de la vivienda preexistente en el registro de la boleta censal impresa en caso de ser necesario. Debe colocar correctamente la etiqueta de censado a las viviendas luego de que haya terminado el proceso de la entrevista. Indicar al entrevistado la posibilidad de que un supervisor le visite luego para constatar que todo se haya realizado de la manera correcta. Evitar a toda costa fumar o el consumo de alcohol durante el proceso de censado. También debe evitar el uso de armas de fuego o de cualquier otro tipo durante el proceso de censado. Debe garantizar la seguridad y el buen uso de los equipos y dispositivos asignados para realizar su trabajo.
También debe realizar todos los días los informes diarios con el llenado de los formularios de control que le correspondan, en este caso el CNPD-03E. Además de todo lo anteriormente expuesto, el empadronador o empadronadora debe seguir todas las directrices indicadas en el manual del empadronador que les ha sido suministrado para que les sirva de guía. Ahora veremos algunos conceptos y definiciones de términos relevantes, es decir, algunas palabras y frases que son dignas de recordar al momento de realizar el proceso de censado. El censo es un conjunto de operaciones consistente en recoger, procesar, evaluar, analizar y publicar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes del país en el momento del levantamiento de la información. Periodo de levantamiento son los días durante los cuales se realiza el empadronamiento de la población. Entrevista es una conversación con los miembros de una vivienda para recabar los datos que hacen falta para completar el censado. Entrevista aplazada es cuando la vivienda o el establecimiento no se ha podido realizar la entrevista y se requiere regresar en una ocasión distinta para poder hacerla. Entrevista completada significa que se tiene la información completa sobre la vivienda en cuestión. Entrevista incompleta significa en este caso que se tienen parte de las informaciones, pero que por algún motivo hubo que suspender la entrevista y no se cuenta con todos los datos faltantes. Vivienda es un espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material con entrada independiente que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar alimentos, comer y protegerse del medio ambiente. Tipos de vivienda. La diferenciación de la vivienda según se use para alojar personas que conforman hogares o bien a personas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o de comportamiento. La vivienda se diferencia según su tipo, en particular o en colectiva. Casa independiente es una vivienda particular de construcción fija que no comparte pared, ni techo, ni piso con otra vivienda. En esta se incluye la casa tipo dúplex. Cuarto. Un cuarto es un espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de cualquier material destinado al alojamiento de personas en donde se desarrollan diversas actividades de la vida familiar. Los baños, patios, cocheras o garajes no son considerados como cuartos de una vivienda. Cárcel o prisión es un establecimiento penitenciario en el que son confinados los detenidos, ya sea como condenados por sentencia firme, como detenidos o como presos preventivos. Cuartel militar o policial es un tipo de vivienda colectiva, siempre que habiten personas con la condición de residente habitual. Vivienda compartida con negocio es una vivienda que, además de ser utilizada para vivir, tiene una parte de la construcción destinada a la realización de alguna actividad comercial o económica. Barrancón. Un barrancón es una especie de cuartería con techo común que puede existir en bateyes azucareros y en construcciones provisionales. Generalmente se usa para damnificados. Apartamento en edificio. Es una vivienda particular de construcción fija que forma parte de una agrupación de viviendas y que comparte pared, techo o piso con otra vivienda. Esta incluye las viviendas en condominios horizontales. Pieza o cuartería. Es una unidad habitacional de un conjunto de viviendas ubicadas generalmente en patios y o en callejones. Residente habitual
es una persona que vive normalmente en la vivienda, esto es, que en ella duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente. Así que por ello se les reconoce como su lugar de residencia. Esto incluye al personal doméstico y a sus familiares si es que estos duermen en la vivienda. Además, se incluye a las personas que en el momento de la entrevista estén presentes en la vivienda y no tengan otro lugar fijo donde vivir. Hogar. Un hogar es una unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para su alimentación. Tipo de hogar. Los hogares se clasifican en familiares y no familiares, de acuerdo con la existencia o ausencia de relaciones de parentesco entre sus integrantes y el jefe del hogar. Jefe o jefa del hogar es la persona reconocida como tal por los demás integrantes de ese hogar. Esta persona puede ser hombre o mujer, el jefe del hogar. Miembros del hogar son las personas que viven normalmente en la vivienda y comparten un mismo presupuesto para comer, así como para otros gastos. Un hogar monoparental se refiere a un hogar familiar en el que están presentes el jefe y los hijos o hijas de ese hogar, pero que no hay un cónyuge. El jefe de este hogar igual puede ser hembra o varón. Población indigente es la población sin hogar que reside de manera habitual en las calles. Esta población es difícil de conocer y de censar por su alta movilidad. Material predominante en paredes, piso y techo son los elementos con que están construidas la mayor parte de esas áreas en una vivienda, es decir, las paredes, el piso y el techo. Segmento son las diferentes unidades territoriales que forman las zonas urbanas de los municipios y de la zona metropolitana en las ciudades. En algunos casos están conformados por agrupaciones de manzanas delimitadas por calles y avenidas que además cuentan con los servicios públicos básicos. Manzana. Una manzana es una unidad de referenciación de la información y de trabajo operativo para censos y encuestas. Contiene un grupo de viviendas y edificios solares o terrenos destinados a un uso habitacional, comercial, industrial, entre otros. Paraje. Un paraje es una unidad geográfica territorial más pequeña. Está formada por parte de la sección y corresponde a la zona rural, por lo general. Refugio es un lugar que se improvisa y se adapta para vivir. Se considera como vivienda particular siempre y cuando esté habitado. Vivienda de uso temporal es un tipo de vivienda cuyo uso es por temporadas o para vacaciones. Intencionalidad. Se refiere a la disposición que demuestra el entrevistado de permanecer en la vivienda censada cuando el empadronador le pregunta sobre el lugar donde éste diría que reside. Es decir, si su respuesta indica que ese es el lugar donde él reside, se tomará su intención de quedarse como la razón válida para incluirle como miembro de ese hogar. De lo contrario, el censado será omitido de esa entrevista. Temporalidad es el principio utilizado para determinar si una persona es residente habitual en una vivienda, ya sea que el mismo permanezca ausente del lugar por un periodo menor o mayor a los 6 meses consecutivos. Es decir, en caso de que el tiempo ausente de esa persona sea menor a los 6 meses, la persona se considera residente habitual. Mientras que si supera los 6 meses fuera de esa vivienda, será omitido del censo para el hogar en cuestión. En conclusión,
con la finalidad de que puedan ampliar su aprendizaje y estar mejor preparados al momento de iniciar el trabajo censal, les recomendamos realizar algunas tareas específicas como las siguientes. Primero, leer detenidamente el manual del empadronador y del supervisor para llevar anotaciones de los temas y procedimientos que les parezcan de mayor relevancia durante el censado. Segundo, realizar prácticas de entrevistado con sus amigos y familiares a fin de ir perdiendo el miedo escénico y adquirir una mayor agilidad durante el proceso de censado. Tercero, estudiar la boleta censal impresa para conocer al detalle sus distintas sesiones de captura de datos y así ser más ágiles al momento de realizar la entrevista cuando se trate de una boleta en papel. Cuarto y último, les recomendamos mantener un contacto permanente con su supervisor y su encargado de polígono para aclarar cualquier duda o plantear cualquier inquietud. Así que, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la sección de preguntas, respuestas, opiniones y jaladera de moños.